La comprensión de un texto supone una serie de operaciones. Antes de comenzar a leer el contenido de un libro, el texto en sí, es necesario analizar este libro por fuera, es decir, mirar su tapa, su contratapa, el índice, el prólogo. Estos elementos conforman el paratexto de un libro. Los elementos paratextuales ayudan al lector a que el lector organice o integre la información. Es decir, que con la lectura de la tapa, la contratapa, el prólogo, el índice, las dedicatorias, el glosario, el lector se va a formular diversas hipótesis sobre la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lector va a pensar diversas ideas sobre cómo va a ser ese libro. Entonces, de esta manera, irá corroborando o refutando esas ideas o hipótesis una vez que comience a leerlo. De esta manera no comienza de cero. En la clase anterior con la profesora Carmen trabajaron el paratexto de un texto periodístico. En el día de hoy vamos a trabajar con el paratexto de un libro. En cuestiones de normativa trabajaremos o recordaremos en qué momento se puede escribir el adverbio solo con tilde. Ahora sí, pasemos al desarrollo de la clase. ¿Qué es lo primero que haces cuando tenés que leer un libro? Mirás su tapa, su contratapa, el índice, mirás las páginas que tiene. Y si es un libro que tenés que leer para la clase de lengua, decís, uff, qué cantidad de páginas, son como 200, así te quejas, ¿no es cierto? Estos elementos que te nombré, tapa, contratapa, índice, conforman el paratexto. ¿Qué significa la palabra paratexto? La palabra paratexto está formada por el prefijo para, que significa junto o al lado de, más la palabra texto. Es decir, que paratexto es todo lo que está junto al texto. Si observamos este libro de Hugo Mituar, ¿qué tenemos acá? En la tapa, el nombre del autor, el título, Historia de un niño lobo, una imagen y la editorial. ¿Qué nos sugiere esta imagen? Yo creo que todos conocemos la leyenda del lobizón y si observamos esta imagen, intuimos que la historia va a tratar sobre un niño que se convierte en lobizón. ¿Qué más podemos observar de este libro antes de comenzar con la lectura? Tenemos el lomo. En el lomo se encuentra otra vez la misma información de la tapa. El nombre del autor, el título de la obra y un imagotipo de la editorial. Si damos vuelta el libro, nos encontramos con la contratapa. Generalmente las contratapas hacen una breve reseña o una breve síntesis sobre la historia que trata el libro o también puede tener una biografía del autor o juicios críticos sobre la obra. En este caso hay una breve reseña sobre los orígenes del lobizón y que dice así: los casos de licantropía se conocen desde hace siglos y una de las causas más conocidas en nuestra región se refiere a la maldición del séptimo hijo varón. Es fundamental, además, la presencia como factor desencadenante para que opere la transformación, la acción y el efecto de la luna llena. En realidad, en las contratapas siempre va a haber valoraciones positivas de la obra, porque ¿cuál es el objetivo de la contratapa? Es que el lector compre el libro. Después podemos encontrar en este libro las solapas.
En la solapa que está en la tapa tenemos un dato sobre el autor y dice: el autor es médico, cirujano, profesor de química y escritor. Cansado de ver tanta sangre en los quirófanos, abandonó la profesión y se puso a escribir cuentos de terror. Varios de sus amigos y la mayoría de sus familiares opinan que no está bien de la cabeza. Es decir, que acá se utiliza el humor. Pero en la solapa, que está en la contratapa, hay otros títulos de libros del mismo autor. ¿Qué otros elementos conforman el paratexto de un libro? Tenemos también el índice, el prólogo, el glosario, las dedicatorias, los epígrafes. El índice de este libro, si lo observamos, nos damos cuenta que la novela está dividida en capítulos y que cada capítulo tiene una denominación. Por ejemplo, el capítulo 1 dice la primera transformación y dentro de este capítulo hay diferentes subtítulos que nos irán guiando en la lectura. Después, otro paratexto de un libro es el prólogo. Este libro no tiene prólogos, pero en realidad el prólogo es una fuente de información, así que ayuda al lector a decidir o no por la lectura del texto, igual que la contratapa. Es un texto que antecede a la narración, puede estar escrito o no por el mismo autor. Si está escrito por el autor de la narración, puede decir o mencionar sobre las diferentes circunstancias en que se ha escrito el libro, o también puede hacer una breve síntesis sobre cómo ocurrió la historia. En cambio, si al prólogo lo escribe otro autor, este va a analizar, describir y comentar la obra prologada. Lo que sí tiene este libro es una dedicatoria, ¿sí? Y esta dedicatoria dice: este libro está dedicado a todos los niños o a los que fueron niños de Cancha Larga y sus alrededores, que tengan como condición la de ser el séptimo hermano varón y que sufran o hayan sufrido en las noches de viernes de luna llena algunos trastornos o situaciones inexplicables. Y por último, este